Buenas tardes a todos e todas, boa tarde a todos e todas. Essa mesa temos a honra, a grande honra de compartilhar e ter a presença de Maria Teresa Andrueto. Então, primeiramente, gostaria de agradecer toda a organização do evento e agradecer Maria Teresa por estar aqui conosco hoje, de parte da organização da segunda jornada de literatura infanto-juvenil e o primeiro Congresso Internacional de Literatura Infanto-Juvenil. Agradeço a presença de Maria Teresa, agradeço a Regina e a todos os organizadores e organizadoras, as pessoas da comunicação também que estão na organização deste evento. Então, também a minha mediadora, minha co-mediadora, que é Elda Firmo Braga, que está no chat, agradecendo a presença de todos e todas. Vou passar, então, a apresentar a nossa convidada de honra de hoje, que é Maria Teresa Andrueto. Maria Teresa é uma escritora, ensaísta, poeta, dramaturga, nascida na Argentina, onde atualmente vive na cidade de Córdoba. Possui uma extensa e premiada obra que inclui romances, ensaios, livros de contos e poemas e livros lidos pelo público infantil e juvenil. Tem sido traduzida para numerosas línguas e vem sendo objeto de estudos acadêmicos, teses de mestrado e doutorado em diversas universidades de vários países. No Brasil, Maria Teresa foi publicada e traduzida, não só nos seus contos e textos ficcionais, mas também nos seus ensaios. Recentemente, o ano passado, em 2020, foi publicado Clara e Homem na Janela, talvez a publicação mais recente de Maria Teresa aqui no Brasil. Além de se dedicar à escrita, atua na formação de professores e mediadores de leitura, tendo participado de planos de leitura, fundado centros de estudos e intervindo na construção de uma sociedade leitora. Entre outros prêmios, recebeu o Fundo Nacional de las Artes da Argentina, o Prêmio Ibero-Americano a la Trayectoria em Literatura Infantil, ICM, e em 2012 o Prêmio Hans Christian Andersen, equivalente ao Prêmio Nobel da Literatura Infantil, reconhecimento internacional por sua contribuição duradoura à literatura infantil e juvenil. O ano passado foi premiada na categoria Trajetória em Letras do Fundo Nacional de las Artes da Argentina. Codirige uma coleção de revalorização de narradoras argentinas na editorial universitária Eduvim. E cada semana compartilha uma breve história desde o canal de rádio da Universidade Nacional de Córdoba. Depois ela provavelmente pode contar mais sobre isso. Seus livros são lidos tanto por adultos quanto por jovens leitores, desafiando fronteiras demasiado rígidas entre gêneros literários, entre públicos e abrindo pontes entre os leitores e os autores. Então, agradecemos muitíssimo a presença de Maria Teresa. Estamos muito, muito felizes de ter você conosco hoje e temos muita, muita vontade de ouvir você agora. Passando a palavra para María Teresa. Gracias, Alejandra. Muchas gracias por la presentación y por la compañía. Y muchas gracias a Regina y a todo el equipo por esta invitación que, bueno, me honra. Agradezco a través de esta invitación poder estar con los oyentes. Bueno, voy a compartir un texto que se llama El arte de narrar. El flautista de Hamelín. A partir de hechos reales, los griegos crearon mitos que se transformaron en epopeyas y estas en grandes tragedias. De modo que cuando los espectadores iban al teatro a ver las obras de los grandes trágicos, ya conocían los asuntos y lo que iban a ver eran las formas estéticas en que esos asuntos tan conocidos por el pueblo se mostraban.
Lo mismo pasaba con los contemporáneos de Shakespeare, pues iban a ver los dramas que habían vivido sus reyes. Leí hace unos meses una novela que habla de los niños migrantes, migrantes mexicanos que se trepan a un tren, caminan selvas y desiertos y llegan a la frontera de Estados Unidos. La novela se alimenta de un libro anterior llamado Los niños perdidos. Y este libro de otro que se llama La cruzada de los niños, y ese otro de una leyenda por todos conocida, la leyenda de El flautista de Amelín, una leyenda recogida por los hermanos Grimm. El flautista de Amelín cuenta un hecho misterioso sucedido en Amelín, Alemania, hacia el año 1200. En esa ciudad hay una plaga de ratas. Un día aparece un hombre desconocido y ofrece acabar con las ratas. Los habitantes del pueblo aceptan entusiasmados. El hombre empieza a tocar la flauta. Todas las ratas salen de sus escondites y caminan hacia la música. El hombre empieza a andar hacia el río y las ratas lo siguen, se hunden en el agua y mueren ahogadas. Así termina casi siempre el cuento. En algunas versiones, el hombre regresa al pueblo a reclamar su recompensa, pero los habitantes del pueblo se niegan a pagarle. Y entonces el cazador de ratas vuelve poco después con su flauta, lo siguen los niños y los niños se van, parece que se meten en una cueva y nunca más se los vuelve a ver. El origen de la leyenda no es claro. Parece que se corresponde con una cruzada infantil que hacen los niños hacia Tierra Santa. De varios pueblos de Europa parten líderes que llevan a niños a reconquistar la tierra del Santo Sepulcro en Tierra Santa. Al parecer, entre 20.000 y 30.000 niños de diversos pueblos de Europa dicen haber recibido un mensaje de Jesucristo de que vayan hacia Jerusalén para salvar el Santo Sepulcro. Esos niños siguen a los líderes y se pierden o son esclavizados, nunca más se los vuelve a ver. Otra historia. Los michoacanos, una etnia de México que también se llaman purépechas y que formaron el segundo estado más grande de Mesoamérica, fueron vecinos y rivales de los aztecas y perdieron su independencia con la conquista española. A partir de eso, el pueblo purépecha, que en su lengua quiere decir gente común, construyó un relato oral y coral sobre la masacre de la conquista, sobre sus dioses y sus costumbres. 12 horas tardaba el rapsoda en contar la historia. 12 horas duraba
el relato que fue pasando de una generación a otra hasta que un fraile franciscano la recogió por escrito en un texto que se llama La relación de Michoacán, y que para burla del destino o confirmación de la dominación de los pueblos, está guardado en el Escorial, en España. La narración es memoria. Muchas veces hablamos de la importancia de contar historias, de construirlas con otros, porque lo que sucede es que en la narración siempre está el otro. Dicen que el Homo sapiens sobrevivió porque empezó a contar. Dicen que había otras cualidades en otros protohombres como los Neandertal y otros hombres prehistóricos, pero que el Homo sapiens aprendió a contar y en ese contar incluyó a los otros. Entonces resulta que eso que contaban las abuelas de mi época mientras limpiaban chauchas en la cocina o surcían medias, o esas historias entrecortadas con las que nuestros padres nos relataron la forma en que se conocieron, o eso que le decimos a nuestros hijos acerca de cómo nacieron o cómo elegimos sus nombres, los que van a llevar toda la vida, o incluso la chismografía, los cuentos que unas vecinas dicen sobre otras, no eran solo entretenimientos, sino que tienen un poder curativo. La conversación con los que piensan como nosotros y los que piensan distinto es una forma de resistencia. Hace un tiempo, una narradora amiga dio una conferencia sobre el poder de la narración en un congreso de pediatría, porque la medicina está recuperando la importancia del relato y crece entre los médicos una especialidad que insiste en la medicina narrada, en el valor de la palabra del paciente en el proceso de la cura. Quizá por eso esta gente común, como se llamaron a sí mismos los purépechas, construyó un relato para contarse unos a otros el horror por el que habían pasado y para contárnoslo a nosotros en el deseo de que nunca se repita. La durmiente. Un pequeño relato sobre el cuento La Bella Durmiente. Una doncella llena de vitalidad, cierto día muere, se anestesia o se adormece. Lo que la mata, insensibiliza o duerme, es algo del orden del dolor. Un pinchazo en el dedo, un fruto o una astilla envenenada, una maldición. Y la despierta siempre algo o alguien que tiene que ver con el amor. Amor de aquel que se aventura por la selva espesa, amor de quien es capaz de saltar vallas, sortear obstáculos, o la propia capacidad de amor de la princesa, amor hacia los otros. La oscilación entre vivir despierto o dormido alimenta muchos relatos provenientes de mitos que perdieron su carácter sagrado. En las versiones más conocidas de La Bella Durmiente, una princesa recibe
al nacer una maldición. Y aun cuando su padre intenta burlar esa maldición, en cierto momento de su desarrollo, la maldición se cumple. Algo la adormece por años hasta que el amor verdadero la despierta. En algunas versiones muy antiguas, el rey, el padre de la niña, mata a su mujer y se apropia de la hija que se parece a la madre como una gota a otra gota de agua. El rey transgrede el tabú y se convierte en el amo de la hija. Dominación, maltrato, abuso. Tal vez, pienso, el relato de lo sucedido aquel día corrió en las bocas espantadas de los súbditos hasta que nuevas bocas fueron encontrando misericordia en el lenguaje y cambiaron la palabra morir por dormir. Así es como la hija mancillada duerme, duerme y duerme, no siente nada, como si estuviera muerta. El símbolo de la doncella que cae en un sueño sobrenatural y que despierta por la intervención de un amante es muy antigua. Está en los nivelungos, en una leyenda india, en una leyenda cristiana. Dormir como oposición a vivir atravesando el dolor. También dormir como oposición a soñar. Dormir sin memoria. Olvidar. No sentir nada. No saber de dónde provienen el propio sufrimiento ni el propio regocijo. Ignorar. Y por lo tanto, ser inmune al dolor de los demás. Y si estamos tan dormidos, ¿qué puede despertarnos? El amor, los saltos de conciencia, el arte son algunos caminos para hacer de la vida lo que Marguerite Yourcenar dijo de la escritura, un ejercicio con los ojos abiertos. Vida, muerte, vida es también la secuencia cristiana del Hijo de Dios. Vida, muerte y resurrección para una vida más vasta que la pobre vida humana. Vida, muerte, vida también es el mito agrario que se hunde en el comienzo de los tiempos y que alimenta muchas versiones entre lo que vive y lo que muere, el invierno y el verano, la primavera que rebrota, entre lo que vive y lo que muere y la necesidad que tiene lo vivo de morir para que la vida siga su curso. La bioantropología nos enseña que la muerte de las células es fundamental para conservar la vida de un organismo y que cuando las células se multiplican y no mueren, es cuando verdaderamente enfermamos y morimos. Así, la literatura popular supo convertir lo insoportable, lo oscuro, como el abuso de una niña, por ejemplo, en fantasía. Esa unión, combustión, genera el género maravilloso cuyos mitos, leyendas y cuentos de hadas nos han alimentado a todos. Relatos y más relatos nos han formado desde el comienzo de la vida de cada uno de nosotros y también desde el comienzo de los tiempos, tanto que podríamos decir que somos lo que nos han contado. En esa
ebullición de la lengua, los relatos que leemos o escuchamos se abren ante cada uno de nosotros en busca de una verdad personal. Muchos de esos relatos vienen viajando de una interpretación a otra, transformados a lo largo de los siglos, desde episodios efectivamente reales hacia mitos, parábolas o leyendas, y más cerca en el tiempo hacia cuentos y novelas. En ellos viven reinos humanos complejos, viven sucesos y emociones que anidan en el inconsciente colectivo, pero si siguen hablándonos a nosotros, pobres habitantes de este milenio, no es tanto por lo que dicen, sino por cómo se ha ido perfeccionando el modo de decirlos a través del tiempo para encontrar el mejor modo de decir algo. Así, sobre lo real, un relato se acuesta como una doncella dormida, dispuesto a decantarse a sí mismo por años, por siglos si fuera necesario, hasta que quien escribe o la sucesión de bocas que narran encuentra una forma capaz de despertarlo y de despertarnos en la lectura y en la escucha. Otra vez, los griegos. En la mitología griega, Zeus se unió a Mnemosine durante 9 noches y en un parto múltiple engendró a las 9 musas. Mnemosine era también el nombre de un río del Hades, que es el río de la memoria. Las almas de los muertos comunes bebían las aguas del olvido para quitarse de encima sus vidas anteriores. Pero los iniciados bebían en Mnemosine para poder recordar y contar. Porque el relato es memoria y la memoria es relato. Palabra en el tiempo. Palabra en el tiempo o el arte de narrar. El arte de narrar está en todas las expresiones artísticas. Está en la novela, en el cuento, pero también está en el cine, en el teatro, en el videoclip, en la historieta, en los textos teatrales, en los guiones cinematográficos, en la poesía, por muy experimental que sea un poema, aunque se trate de poesía concreta o conceptual o de exploración sonora, siempre podemos encontrar un núcleo narrativo, aunque a veces esté muy escondido. Todo el arte de este mundo proviene de la necesidad de contar lo que nos sucede. Imaginar, transmitir hechos o emociones de los que hemos sido actores o fabuladores o testigos o partícipes secundarios. La historia del arte es la expresión de nuestra necesidad de compartir experiencias, dolores, alegrías, asombros con los otros. Relatos que nuestras bocas depositan en oídos ajenos, intentando agregar algunas palabras al gran relato del mundo. Walter Benjamin dice, hace ya muchos años, que lamenta
la pérdida de relatos orales a raíz de la cantidad de información que recibimos. La mezcla de relatos orales se explica en parte por la agobiante difusión de información que recibimos por distintas vías. Información y no relatos. Escuchamos cada mañana informativos, vemos cada noche noticieros y recibimos todo el tiempo noticias en nuestros celulares, pero somos tal vez más pobres en historias capaces de anidar en nuestra memoria. Casi todo lo que acontece beneficia a la narración y casi nada de lo que acontece beneficia a la narración y casi todo de lo que acontece beneficia a la información, dice Walter Benjamin. Lo dijo hace unos 80 años, viendo un futuro que no ha dejado de acentuarse. El arte de narrar, dice él, en un artículo que se llama, en un ensayo que se llama El narrador, dice él que consiste en contar una historia libre de explicaciones, en dar por cierto lo que se cuenta, buscando, sigo yo, un lugar en la memoria del oyente para que ese oyente, a su vez, vuelva a contar. Dice también Benjamin que el arte de narrar, y se refiere a los relatos orales, espontáneos, familiares, el relato que el abuelo le hace al nieto, o la madre al hijo, o la maestra al alumno, o el vecino a la vecina, se pierde porque ya no se teje ni se hila mientras se escucha lo narrado. Cuanto más olvidado está de sí mismo quien escucha, tanto más se impregna su memoria de eso que escucha. Porque la huella del narrador queda adherida a la narración como la del alfarero a su vasija. Pero bueno, el arte de narrar siempre encuentra su estrategia. El arte de narrar es también, como dice el escritor argentino Abelardo Castillo, es mentir. Mentir buscando una verdad más verdadera que la verdad. Mentir de un modo que resulte eficaz, creíble. ¿Por qué contamos? ¿Para qué sirven los relatos? Y el relato de nuestras vidas. ¿Por qué insistimos en contarnos a nosotros mismos el relato de nuestras vidas? Porque los relatos dan cuenta de una necesidad muy humana, el deseo de acceder a otras vidas y otros mundos. Leer, escuchar o ver ficciones son refugios contra el tedio, son ventana abierta, paso a otros mundos, a otras formas de lo humano, modos de acceder a la dicha o el dolor de los demás. La ficción, cuyo nombre en castellano, en español, proviene de fingir, dar existencia a algo que no la tiene en el mundo real, una invención. Fingir es lo que hacemos los narradores. Fingir, mentir, es lo que hacemos los narradores. Y en eso que hacemos, lo real está sumergido dentro de lo ficcional. El resultado son historias ni verdaderas
ni puramente imaginadas, que condensan lo hecho, visto o escuchado en ocasiones y tiempos muy diversos, de modo que en lo imaginado habita siempre mucho de la propia cosa y del mundo que está a nuestro alcance. Cuando alguien realiza un viaje, puede contar algo, dice Benjamin, imaginando al narrador como alguien que viene de lejos. El escritor Ricardo Piglia imagina que el relato, que la literatura nace cuando un hombre en las cavernas sale y logra cazar un animal enorme y entonces regresa y cuenta cómo lo hizo. Cuenta a los que no viajaron, a los que se quedaron en la caverna, cómo logró matar a ese animal enorme. Bien. Reconocer nuestra capacidad de emocionarnos y permitirnos ir hacia lo otro, hacia lo desconocido, para volver a casa y contarlo a los que se quedaron en casa, es una de las posibilidades de la ficción. Y otra es ayudarnos a resistir el pensamiento unívoco, una forma única de pensar, alimentar nuestras vidas con la singularidad de las vidas de otros. Ponernos por un momento en el lugar de otro es lo más fascinante de narrar, de escribir y de leer. Salir de nosotros mismos para entrar en el modo de mirar de un otro e intentar ver cómo es el mundo desde los ojos de los demás. Acá les traigo una frase, la digo de memoria, una frase del gran Darcy Ribeiro, que dijo que escribía para ver cómo era el mundo desde los ojos de los demás. Pero más allá de los escritores, esas personas que tenemos por vicio y por oficio contar historias, cada uno de nosotros, todos nosotros, narramos para nosotros y para otros a lo largo de la vida un relato que constituye nuestra identidad, una narración que nos vuelve únicos. Cómo nacimos, quién nos puso ese nombre, por qué nos pusieron ese nombre, cuáles fueron nuestras enfermedades de niños, cuáles fueron nuestros vicios, nuestras costumbres, nuestras alegrías, nuestras lecturas, si tuvimos hermanos, amigos, cómo nos hicimos grandes, mayores. Ese relato que construimos a partir de los relatos que han hecho de nosotros nuestros mayores, nuestros padres o familiares o personas que nos conocieron, constituye la novela personal, el relato de nuestra identidad. Necesitamos de ese relato para mantener la unidad de nuestro yo. Necesitamos de esa historia que nos tiene por personajes principales y convierte a nuestros modestos episodios de vida en escenas cruciales, una historia que aprendemos mientras vamos contándola y mientras nos vamos contándola a nosotros mismos. Historia de cada uno que se alimenta de otras historias, de innumerables relatos heredados
leídos, escuchados, porque hacen falta muchos relatos para poder construir nuestro relato. Narradores somos todos. En el copioso mundo de los relatos hay quienes cuentan, quienes escriben y quienes leen, o quienes hacen todo eso a la vez. Hay quienes lo hacen de un modo público, en el ágora o en el aula, y quienes lo hacen solo en la intimidad. Es un acto de magia. Cuando sucede, es consecuencia del esfuerzo para lograr que lo que vemos se vuelva visible para otros. Visible, a veces inquietante, a veces incluso en el límite de lo soportable, pero soportable, porque el relato nos permite recibir como soportable hasta lo insoportable. Lo ha hecho la humanidad desde el comienzo de los tiempos y seguimos haciéndolo nosotros, para otros y con los otros, para vislumbrar algo de otro orden que permita alguna forma de permanencia y alguna forma de resistencia. Algo que convierta lo insoportable, lo innominado, lo ominoso o lo insoportablemente real en una mentira, una ficción que no deje de piedra a quien lo recibe. Una ficción que nos haga ver. Muchas gracias. Bueno, espero que se haya podido comprender. Sí, por los comentarios puedo ver que sí, que se entendió, porque hay muchos comentarios Luego, emocionados y apreciando. Y lo que te quería explicar, además, María Teresa, es que el público es un poco bilingüe, ¿no? Convivimos entre las lenguas. Elda, por ejemplo, la profesora Elda que acaba de entrar, por ejemplo, es profesora también en el departamento de español, el departamento de letras neolatinas, entonces es un público bilingüe y plurilingüe. Y además tenemos público de varias nacionalidades. Así que... Y también decirles a todos que en una versión un poquito más extensa va a estar colgado y van a hacer, ¿verdad?, ustedes una traducción sí. En un zócalo, digamos, al pie. Uhum. Sim, vou dizer isso, que a gente depois vai disponibilizar uma versão com as legendas do que Maria Teresa leu. Bom, só assim, vou começar dizendo que você nos diste un regalo, María Teresa, voy a hablarte en español, hoy aquí en este momento, creo que por los comentarios que estuve leyendo y también por lo que yo sentí, puedo decirte que nos has tocado a todos nuestra humanidad más profunda, así que es realmente hermoso estarnos acalentando todos acá al lado del fueguito digital y sentirnos transportados a esa biblioteca hermosa que tenés atrás. Yo me sentí sinceramente transportada
a Córdoba y bueno, no voy a hablar de mí porque es muy aburrido, pero puedo decir, puedo agradecerte porque nos has hecho un regalo a nuestra humanidad en la tarde de hoy. Entonces voy a aprovechar a leer preguntas y comentarios. Yo tengo las mías, tengo 1.000.000 de preguntas, porque como digo, has tocado temas muy cruciales para mí, para mi vida, para mi investigación y para mis relatos, pero voy a leer también acá, hay muchos comentarios de las personas que están aquí. Por ejemplo, Mariana Balín dijo, qué lindas palavras, um alento falar de literatura e da necessidade humana de contar e ouvir histórias. Outra pessoa falou, que privilégio ouvir Maria Teresa Andrueto, além de uma ávida pesquisadora, é uma escritora de rara sensibilidade. Ainda estou impactada com a leitura de O País de João. Entonces ahí otra punta que quizás quieras comentar un poco más, ¿no? Que vos hablaste un poquito de la literatura y la narración como resistencia, ¿no? Y justamente estás citando esta lectora un texto que habla un poco de eso, ¿no? Que habla de la literatura cuando no se puede hablar, ¿no? La narración cuando no se puede decir. Y en este momento me parece muy importante porque hay tanto silenciamiento quizás hoy en día más, no tanto como en el momento de la dictadura, que es más lo que refleja el cuento, pero quizás más en el silencio de no poderse oír, en la diferencia, ¿no? Sí. Si querés, sí, claro. Bueno, gracias por lo que esa oyente dice del País de Juan. Claro, aunque en el País de Juan es ahí la sombra de la dictadura, pero bueno, hay otras cosas como el empobrecimiento y la expulsión de ciertas personas por sus condiciones. Bueno, hay tres grandes zonas, digamos, que uno puede articular en esa expulsión, que tienen que ver con etnia, género y condición de clase, ¿no? Entonces, bueno, a veces es por la pobreza, a veces es por la condición étnica, a veces es por la condición de género, que hacen que las personas se expulsa a las personas en los bordes sociales. Ahí Juan y la familia de Juan son pobres, digamos, pero también son del noroeste argentino, que es una zona con una presencia indígena muy fuerte. Entonces, bueno, para un lector argentino también está eso, ¿no? En un fenómeno que aquí hubo, que se llamó un fenómeno, una cuestión social muy fuerte, que se llamó Cabecitas Negras, que es personas de las provincias, sobre todo de las provincias del noroeste argentino, con mayor presencia indígena, que se volcaron hacia la capital del país y quedaron en unos grandes bordes de pobreza. Todo eso, ¿no? Muy, muy fuerte. Pero también quisiera decir algo que dice tengo que parar para que traduzcan, perdón. Yo también me olvidé. Me olvidé de esa función. Então, um pouco em geral, não? Sim, para falar em geral, que Maria Teresa estava se referindo a pessoas que estão nas margens, né? Seja por questões de gênero, étnico-raciais, sociais também, de pertencimento a uma classe social, e está falando especificamente das pessoas do norte da Argentina, né? Uma área que tem uma grande presença indígena. No sé si olvidé algo. Sí, no, está bien. Quiero traer al respecto, a la vez que hay esa exclusión, una idea de una teórica feminista, Sonja Harting, que dice que
desde la periferia se ve mejor, porque se ve la periferia y el centro. Digamos, se puede ver más críticamente. Y eso es lo que me gustaría también ofrecer. Então, Maria Teresa disse que, na verdade, uma pesquisadora feminista chamada Hartling fala que desde a periferia é possível ver melhor, é possível perceber melhor. Então, esse é o tipo de reflexão que ela quer trazer. Eso. Bueno, tenemos ya muchísimas otras preguntas. Tem outra que tem a ver com a infância. Sevia Morim falou, se não contamos histórias a los niños, ¿cómo quedará el mundo? E aí eu queria aproveitar essa pergunta sobre a infância, porque você tocou um ponto que eu acho que é fundamental, né? Da onde, digamos, desse substrato profundo, da onde vem, ou não sei se tem uma origem em si, mas é uma coisa dinâmica até hoje em dia, né? Ou seja, hoje no presente, inclusive quando a gente não é criança, aí estou falando em português, pero lo que quiero decir es, hay como si fuera un núcleo fundamental, como si hubiera una especie de, quería preguntarte sobre eso, entre la infancia y la narración, ¿no? Como si hubiera un motor, una especie de pedazo, un corazón, no sé cómo sí. ¿no? Y vos empezaste justo tu charla así poniendo en relación dos costados que son nucleares, me parece, de esa relación de la narración, que son los viajes, o sea, el perdido en los niños y la infancia. Los viajes y la infancia, y el secuestro y la infancia. Hay ese libro de René Herer y Guy Hockenheim, ¿no? Que habla de los niños secuestrados, ¿no? Sí, exacto. Exacto. Bueno, Rilke, el gran poeta Rilke, dice que se puede escribir si uno tiene una infancia. Bueno, todos tenemos una infancia, más allá de cómo haya sido, es decir, un lugar desde donde contar. Si querés traducir, luego sigo um pouquinho. Então, o poeta Rainer Maria Rilke já falou que não teríamos história se não tivéssemos tido infância. A infância é como se fosse um lugar desde o qual podemos contar. Claro, y entonces esa infancia también se nutre de los relatos de los otros. Por eso yo iría incluso más allá de los libros, porque es verdad que es muy importante la lectura en los niños muy pequeños, ya desde el nacimiento, diríamos, la voz, el sonido de la lengua, pero también los relatos, contarle a un niño, bueno, cómo nació, cómo era su abuela o su abuelo, su bisabuela, de dónde venían, qué comían, cómo era la casa, todo eso que se solía contar, no dejar de hacerlo, porque de todo eso también construye identidad. Maria Teresa falou que é importante continuar narrando para as crianças, ou seja, sobre os avós, sobre os ancestros, sobre a origem da própria criança, sobre, enfim, sucessos da vida, da família, da história, porque tudo isso tece a identidade da criança. Claro, y porque también los que trabajamos en literatura focalizamos en los libros, en la importancia de los libros y la lectura. Yo estoy totalmente de acuerdo. Pero además de los libros, nos alimenta la cantidad de relatos orales de personas comunes que se entrelazan con lo que leemos. Uhum. Porque é ir além do livro. A gente que estuda literatura, que escreve literatura, às vezes estamos muito focados no livro, mas temos que ir além, ir para a oralidade, a narrativa. E, na verdade, é a vida, é o mais vivo, né, do livro, a parte mais viva do livro. Eu estou agregando aqui, Maria Teresa, não me deixa. Estou aqui agregando-te, Maria Teresa, está muito mal lo que estoy haciendo. Sí, va bien, va bien. Va bien, va bien. Uno ve ahí la diversidad
de voces del mundo, las voces más consagradas y las voces más comunes, más hundidas en el pueblo mismo. Uhum. Então, aí na narração, a gente vê tanto as vozes consagradas quanto as menos visibilizadas, né? As mais, assim, no fundo, na profundidade do popular. Comento otras preguntas, tengo aquí muchas preguntas. Sí. Te comento otras preguntas, María Teresa. Sí. Después hay una pregunta de Regina muy interesante que dice: a narrativa liga-se ao ciclo da vida, morte e renascimento de um novo ser revigorado? ¿Cómo? ¿La narrativa? Si se liga al ciclo de la vida, un poco hablaste Sí. vos de eso, de la muerte, Sí, sí, del nacimiento, del renacimiento de un nuevo sí. ser revigorado. Sí, sí, sí. Sí, claro que sí, claro que sí. Además, podríamos decir también que la narrativa nos ofrece la posibilidad de cerrar algo y dejarlo renacer. En la vida, todos los relatos de nuestras vidas terminan siempre igual, terminan con la muerte, antes o después, terminan con la muerte. La literatura, los relatos en general, nos permiten poner un cierre a la experiencia durante la vida. Então, a narrativa é o que permite, de algum modo, deixar assentado, né? Fazer um fechamento, não fechar no sentido mas de restringir, mas sim de dar uma espécie de conclusão, dar uma forma, né? À própria vida, na verdade. É por isso que ela falou também da identidade, né? Criar identidades a partir desse relato. Después tenemos otra pregunta muy linda también de la profesora Rosa Rige, que dice: ¿hasta qué punto la investigadora, ¿no? Vos, María Teresa, investigadora, interfiere en la creación de la escritora? Es una pregunta muy linda. Bueno, pero no sé si me diría a mí misma como investigadora. Yo soy una escritora y también alguien que escribe y también alguien que reflexiona sobre lo que escribe, sobre los libros, los relatos, pero nunca, digamos, yo no he trabajado en la universidad ni he trabajado en proyectos de investigación, sino... Sí, más me siento, sí una profesora, porque he trabajado en la transmisión, pero, digamos, no he hecho investigaciones de envergadura, sino un conocimiento para reflexionar sobre ciertas cuestiones. Quería aclararlo porque... Maria Teresa fala que ela não se sente pesquisadora como tal, não tem uma pesquisa de grande fôlego, mas que ela se sente mais que ela... bom, eu vou dizer aquilo que também me parece que a curiosidade dela, muito grande, né, vai mais para o pensamento, mais para expandir o pensamento, do que para pesquisar em si. Mas eu acho que isso, me parece que isso também é ser investigadora, porque essa é também algo muy importante que me parece bueno transmitir a los otros, no solamente a los niños, ¿no? Esa curiosidad, que es lo que el investigador al final tiene que tener, ¿no? Una curiosidad por buscar, por dialogar en realidad. La curiosidad sí, en mí ha sido infinita, es todavía infinita. A curiosidade de Maria Teresa é infinita, ela fala. Tem muchos comentarios, hay muchos comentarios, María Teresa, de todo el mundo en portugués, o sea que se entendió perfecto, diciendo que están llorando, que están mojados de las lágrimas. No. Rosilene dice: la memoria y la historia engendran narrativas que posibilitan la constitución de la identidad personal y colectiva. Exacto. Sí. Porque claro, también en la construcción de la identidad individual, de las identidades individuales, también se va construyendo esa identidad colectiva. Yo pienso en mis escrituras, hay como de base esa búsqueda de identidad individual, pero en ese camino también he percibido
en parte la construcción de una identidad social. Maria Teresa disse que ela sente que ela foi, na verdade, na procura de uma identidade individual, mas que nesse caminho encontrou uma identidade coletiva. Foi além do individual e foi para o coletivo. Elda? Sí. Buenas tardes. Hola, Elda, ¿cómo estás? Olá, é um gosto muito grande estar aqui hoje. Gracias. E foi um grande alento escutar-te. E Gracias. me gostaria de dizer aqui alguns comentários. O primeiro é que parte de tu charla me recordou muito o Antônio Cândido, em duas partes. Mira, lo Es que adoro. Antônio Cândido tem um livro, tem um texto que também tem em espanhol, que habla sobre o direito à literatura. Sí, 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 lo adoro. Sí, adoro a Antônio Cândido. Sí, en este texto ele vai ampliar muito o conceito de literatura. Então, como dijiste aqui, narrar isso na literatura, contar algo sobre uma infância na literatura. E eu trabalho com literatura indígena e já fui a alguns congressos e fui questionada. É literatura? Claro, Porque entonces eu recorro a Antônio Cândido. Se Antônio Cândido dijo que esta telenovela é literatura, por que não vamos a considerar literatura indígena, não? Así es. Questão que também Antônio Cândido, neste texto, trata é de literatura como alimento. E algumas vezes, falaste aqui de literatura não só como alimento, como algo que nos desperta e como algo que nos permite ver melhor o mundo, não? Abrir os olhos, vamos dizer assim. Então, me gostaria, se puedes, dizer um pouco mais sobre isso, a literatura como um alimento para o alma, alimento para uma pessoa, não para uma sociedade, e também como algo que nos desperta, e abrir os olhos também tem que ver com esse despertar. Muchísimas gracias. Sí. Sí, gracias. Muchas gracias, Hilda, también por traerlo aquí, Antonio Cándido. Adoro su pensamiento y adoro ese texto que lo he citado muchas veces y que me ha alimentado a mí mucho. Que es una idea más amplia de la literatura, una idea también más popular, llamémosle. Quizá todo tiene que ver con que yo durante muchos años trabajé, gané mi sustento, leyéndoles o contándoles historias a personas que no podían acceder a ellas. ¿Necesita traducción o está bien? Não ¿Sigo? sei. A ver, parece que sim. O que você acha, Elda? Eu creio que sim, está muy claro. Sí. Está hablando muy Bien. claro. Yo, cuando era joven, y fui durante varios años, bueno, a una cárcel con adolescentes, con jóvenes encarcelados, con problemas con la ley, y a un barrio muy de pobreza muy extrema, con mujeres que no estaban alfabetizadas. Y a ellas y a ellos les llevaba, bueno, textos literarios, leía un fragmento y a partir de eso hablábamos. Hablábamos de lo que les pasaba a ellas o a ellos, de lo que sentían. Tal vez no sabían quién era el escritor o la escritora o el título del libro, tampoco les importaba quizá, pero sí disfrutaban de esas historias. Y esos relatos
les permitían a ellas y me permitían a mí, con ellas o con ellos, hablar de lo que nos pasaba. Y eso me parece a mí muy importante. Y para eso, para disfrutar de un relato, no hace falta ir a la universidad. Cualquier persona puede disfrutar de un relato. Y cualquier persona puede contar lo que vivió, lo que le pasa. Después, si uno va a la universidad, aprende otras cosas. Aprende a investigar, aprende a relacionarlo con otros relatos, aprende a, bueno, las vidas, los recursos, muchas otras cosas. Pero el disfrute, ninguna persona debiera prohibirse la posibilidad de contar y de escuchar, como de cantar, como de comer, como de... Y eso es lo que dice Antonio Cándido con el derecho a la literatura. Habla de esos campesinos que sabían recitar a Camoens, aunque no supieran leer. Maravilloso. Excelente. Todos están diciendo que es maravilloso lo que estás diciendo, María Teresa, y que entienden perfecto. Así que bueno, creo que no. Bueno. Después hubo otras preguntas. No sé si posso passar a elas, Zelda, ou você tem alguma outra? Não, estou contemplada. Muchísimas gracias. Euclides Lins de Oliveira Neto dijo: ¿cómo podemos acoger hoy la llamada, digamos, lo que dice Walter Benjamin, con tantas narrativas enlatadas de la televisión o de las medias digitales, cosas que aíslan y no llevan a compartir o vivir en una comunidad narrativa? Yo veo dos aspectos. Por un lado, no olvidar esos relatos familiares, no perder esos relatos familiares, vecinales, la historia de un pueblo, de alguien que en ese pueblo vivió, o la familia, o las costumbres. No olvidar eso cuando enseñamos, por ejemplo, ¿no? Y por el otro, los relatos que leemos en los libros o que vemos en el cine o en la televisión o en las series de televisión, cuando los vemos y los escuchamos o nos interesan, no dejar de relacionarlos con la existencia de esos oyentes, nuestros alumnos o las personas con las que estamos, para que no queden allá solos, lejos, sino que vayan y vengan, y nosotros vayamos y vengamos desde nuestras vidas a esos relatos, y después desde esos relatos a nuestras vidas, a ver en qué nos ayudan a conocer, a comprender algo más de lo humano. Porque, ¿para qué servirían los relatos? Para conocernos a nosotros mismos, me parece. Como personas, como seres humanos. Conocerse a uno mismo y conocer a ese otro. Y a lo mejor también comprenderlo en su diferencia, ¿no? Hacer de eso un mundo más integrado en su complejidad, menos unívoco. Muy lindas palabras, María Teresa. Y acá tenemos otra pregunta de Regina también. María Teresa, ¿podrías hablarnos sobre la literatura Otra Revolución? Claro. Ese libro, que bueno, salió hace, no sé, unos 3 años, me parece, en Brasil,
en portugués, y que tuvo una edición anterior en castellano. Reúne conferencias mías, charlas. Mis ensayos casi todos han sido escritos a partir de invitaciones. O sea, no es que yo... Uy, se congeló. Vamos a esperar a ver si vuelve la conexión de María Teresa. Decidido hacer un libro de... Sí, ahí volviste, María Teresa. Acá volvimos. Acá. Se te había ido la conexión. Quedaste en el medio comentando que no habías decidido hacer el libro y ahí se cortó. No habías decidido hacerlo como un libro. Claro, sino que es la reunión. Yo elegí algunas conferencias pronunciadas en distintos momentos. Y una de ellas fue en la Feria del Libro de Buenos Aires, en un congreso que se llamó, unas jornadas que se llamaron La lectura, otra revolución. Y yo tomé ese título para hablar de esa revolución individual que implica la lectura, esa transformación personal que implica ser lector, y cómo esa transformación personal, si es de muchas personas, también hace transformación social. Pero, digamos, para eso creo que para que exista la revolución de la lectura, uno tiene que hacer hablar a lo que lee, preguntarle cosas. Entonces, a lo mejor uno toma un pequeño texto, una página, 3 páginas, una conferencia, según el grupo de lectores con los que esté, y a ese texto le pregunta cosas. No pasa por encima como en una carrera, digamos, a ver qué leo, qué más leo, sino que me detengo ahí, en esas palabras, para ver, para acordar o para disentir, para conversar sobre el libro, sobre un texto. Porque, como dice Aidan Schamberg, leer es hablar de lo que leemos. O sea, uno lee y después conversa en torno a eso. Y ve en qué tiene acuerdos, en qué no, qué cosas podrían ser distintas, en qué asuntos uno no había pensado y ahora piensa a través de la lectura. Eso sobre todo ya en espacios de formación, en espacios, digamos, en espacios de profesorados, en la universidad y demás. Bueno, eso, ¿no? Un leer que nos despierte, como hablábamos recién del dormir y el despertar, ¿no? Un leer que nos despierte para una vida despiertos, para una vida en la cual no vivamos adormecidos por las palabras de otros, porque muchas veces incluso en instancias de educación superior y todo, a veces repetimos palabras de otros, somos hablados por otros, en lugar de ser sujetos de nuestra palabra, de haber pensado y masticado y transmitido algunas ideas. A lo mejor no son tantas, pero son nuestras, nos las hemos apropiado, y no es que estamos repitiéndolas
así adormecidos, ¿no? Entonces, Sí. vivir despiertos y dejarse despertar por lo que leemos. Fantástico lo que decís, María Teresa, y sobre todo estamos hablando también en un contexto universitario. Suele pasar que los estudiantes, ¿no? Nosotros, los profesores, no se sienten, o sea, no encuentran el pedazo, dónde quedar atraídos por el texto. En lugar de eso tenemos todo un marco universitario, ¿no? Muy burocrático, en donde hay que leer tantas páginas. Entonces, pasa una cosa mucho entre las estudiantes mujeres, yo noto, y las investigadoras, que es esta cosa de no leí suficiente, no tengo que leer más, no leí todo, ¿no? Y uno pierde el placer y también como que lee con esta ansiedad y esta como que en lugar, quizás a veces yo les digo a los estudiantes que a veces es algo que dice Barthes, me parece, de cuando en el momento que levantás la cabeza porque se te ocurrió una idea, o en el momento que paraste en realidad y divagaste, quizás ese es el momento en que te apropiaste, ¿no? Y eso que vos estás diciendo, ¿no? De repente tuvo un hijo ese texto, en lugar de pensar, no, en realidad lo que pasa yo no leí todo, y siempre verlo desde ese lugar de falta, ¿no? Que a uno le falta. Como de obediencia. Y bueno, también hay que, digamos, me parece que muchas veces, yo no he dado clases en la universidad, pero sí mucho en profesorados, acá son de nivel superior no universitario, donde se forman mucho las maestras, los maestros, los profesores de enseñanza media. Y también he trabajado mucho con docentes en ejercicio. Y a veces he visto mucho que reciben capacitaciones y siempre la palabra autorizada es la del otro. Y no hay como una apropiación y una autorización a pensar por uno mismo y a decidir qué tomo del otro y qué no tomo, qué tomo del otro y qué le agrego mío, ¿no? Porque no todo es obediencia y no todo es recibir. También ahí hay que hacer como un giro y una domesticación. Bueno, lo compararía con el maravilloso movimiento artístico que transformó el arte en Brasil, que es la antropofagia, ¿no? El movimiento antropofágico que habla de devorar modelos y digerirlos y apropiarlos y hacerlos transformarlos, ¿no? Bueno, lo mismo uno podría pensar con la docencia, con la literatura, con todo. Uno recibe mucho de otros, de distintos otros, y con eso hace algo propio, que puede tener parte de lo de los otros y parte de uno, y esos otros pueden ser muy diversos, y uno puede tomar algo de uno, otra, digamos, no tengo que obedecer totalmente a una línea, a una teoría, y seguir por acá porque este camino me lo marcan otros. Bueno, hay un momento en que uno se tiene que autorizar a construir su propio pensamiento. Fantástico. Yo tengo como 50 preguntas, pero no me dejo, porque si yo empiezo, María Teresa, no terminamos más. No, está muy bien. Aquí hay una pregunta de una oyente que se llama Cleonice, que dice, María Teresa, vos decís en el libro Lectura, otra revolución, que la poesía es un lenguaje cargado de posibilidades. ¿Qué te parece del hecho de que la poesía sea tan... ¿Qué pensás del hecho de que la poesía sea tan poco leída en la escuela? Es muy interesante la pregunta porque me parece que la poesía da más temor, más inseguridad al maestro. Justamente por eso, porque es de todas las formas. La literatura se supone que es palabra no dirigida a un fin específico, ¿no? En la literatura en general la palabra
no se vuelve servil a a la transmisión de un tema y demás, sino que adquiere una potencia propia. Pero de todas las formas de la literatura, la poesía es la que más se independiza de el utilitarismo, diría, ¿no? De la utilidad, de la práctica. Entonces, claro, el maestro, el profesor a veces no sabe qué hacer con eso, que es como un fuego que tiene en las manos. Y bueno, yo diría que justamente autorizarse a disfrutarla, a escuchar ese sonido, a ver a dónde nos lleva, a ver qué nos trae. En lugar de ir a buscar algo en especial, hacer al revés, dejar que entre en nosotros y ver qué sucede. A veces es tan fácil como eso, tan sencillo como eso, ese disfrute. Y de ese disfrute vamos a aprender muchas cosas, a lo mejor no las que pensábamos, un tema, un asunto, algo de la currícula escolar, sino, bueno, un sonido de la lengua, una posibilidad de jugar con las palabras, una capacidad para emocionarnos, no sé, u otras cosas. Veremos qué poema, qué poeta. Fantástico. Bueno. Yo creo que si generamos un espacio, estoy hablando no en la universidad, donde estamos viendo otras cosas, pero si en el aula, en la escuela primaria y secundaria, si dejamos un espacio para que la literatura nos diga sus verdades singulares, nos diga sus maneras, si solo atendemos a eso y escuchamos y hablamos sobre lo que nos provoca, seguramente aprenderemos mucho también. Y enseñaremos mucho con eso. Hay que arriesgarse, perderle el miedo. Claro. Porque siempre el miedo a que algo se desmadre, a que algo se salga de cauce. ¿Y el cauce cuál es? La currícula escolar, el padre o la madre que pueden preguntar qué hicieron mis hijos en la escuela, o la supervisión, o la dirección, o el Ministerio de Educación. Pero ahí, en el aula, un maestro y sus alumnos pueden crear un clima hermoso para escuchar relatos o poemas y para hablar sobre ellos. Hermoso. Regina, temos tempo ainda para mais uma pergunta que surgiu aqui no chat? Está sem microfone. São 3h27, ainda temos um pouquinho de tempo, depois tem um intervalo, então Tá bem. acho que sim. Entonces, Viviana está en Buenos Aires, pregunta, esta mañana Ana Margarida Ramos, que fue la conferencia que tuvimos a la mañana, nos hablaba de las literaturas infantiles subversivas. ¿Cómo ves, María Teresa, esa irrupción de temáticas tradicionalmente vedadas? Bueno, ahí habría que ver a qué le llamamos subversivo. Para mí, subversivo es todo texto literario que trabaje la potencia de la lengua y que no vaya en una sola dirección, sino que abra y nos deje entrar en esa diversidad. No veo lo subversivo tanto en el sentido de lo temático del asunto, sino en el trabajo con la lengua. Entonces, yo diría que la literatura, si es de verdad literatura, es subversiva. Es subversiva en el sentido de que nos lleva a preguntarnos acerca de otras cosas que en lo cotidiano no habíamos previsto, que en lo informativo no nos habían dicho o no habíamos visto, en ese sentido, ¿no? A veces, no sé, yo no he escuchado la conferencia,
A veces se tiende a pensar como subversivo lo que habla de ciertos asuntos, como por ejemplo hay toda una línea de decir, bueno, temas tabúes en la literatura. Yo creo que la literatura puede tocar todos los temas y que el tema más sencillo, más pequeño, puede ser fuertemente perturbador, digamos, ¿no? Por ahí, bueno, a lo mejor se está contando una historia de amor muy sencilla y puede resultar, por el modo de contarla y por la hondura a la que llega, de una profundidad inusitada. Bueno, con una historia de amor, Shakespeare hizo Romeo y Julieta, ¿no es cierto? Con una historia de amor que podría ser muy, muy cursi. Sin embargo, ahí está. Y como eso podríamos decir otras cosas, ¿no? Y a veces con un asunto muy, que parece muy urticante, si no está bien resuelto, si no está contado literariamente, no resulta inquietante. ¿Y cómo sería lo literario? ¿Cómo sería escribir con el sería cargar la lengua de tal ambigüedad de tal plurisignificación que permita el ingreso de otros ahí, a colaborar con esa escritura, a construir juntos una historia. Miren, yo escribo y cuento una vez por semana una pequeña historia por radio. Y acabo de escribir la que voy a leer el viernes próximo, y es sobre Manuel Dobarros, el poeta de ustedes, y él dice en algún momento, un poeta precioso, y él dice en algún momento, no sé a dónde voy, escribo y no sé a dónde voy ciego, no comando la lengua, no comando las palabras me comandan a mí. Y a mí me parece que en esa forma de escribir, una forma de escribir que a mí me interesa, que es no escribir porque se sabe, sino escribir para saber, para comprender lo que todavía no se conoce. Ahí es donde me parece que un texto se abre y permite el ingreso de otros. Eso sería un poco, creo, la literatura, un texto que pueda permitir que otros ingresen. Después habrá literatura, palabras mayores y literaturas menores. Pero digamos, la literatura sería aquel lugar, y la poesía más todavía, aquel lugar donde las palabras se dedican a hacer otra cosa. No solo a explicar, sino más bien a hacer otra cosa. No solo a informar, sino más bien a hacer otra cosa. Otra cosa que no sabemos bien qué es, ni cómo va a anidar en el alma del que lee o del que escucha. Muchísimas gracias, María Teresa. Estamos todos en trance. Estamos todos en trance. Por favor, muchas gracias. Gracias por los mensajes. Gracias a ustedes por recibirme de este modo tan cariñoso. Sí, excelente. Realmente muchas personas escuchando, no sé exactamente cuántas personas estaban mirando el YouTube, mas eu acho que tá muitos comentários aqui, todo mundo realmente apreciando, agradecendo o presente que você nos deu hoje, Maria Teresa. Muito obrigada. Muchas gracias.
Gracias a todas, a Alejandra y a Elda, muchas gracias. Y a Regina, muchas gracias por, bueno, esta convocatoria tuya y de tu equipo. Gostaria também, bom, acho que caminhamos para o encerramento, gostaria imensamente de agradecer a Maria Tereza Andrueto por essa belíssima palestra, por nos brindar com conhecimento, com encantamento, né? Tereza, eu não tenho realmente palavras para te agradecer, né? Muito obrigada. Essas são muito lindas. Essas são muito lindas. Então, você veio contribuir com os nossos alunos da UERJ que estudam, né, os seus livros de ficção e de ensaios. Então, assim, estou imensamente agradecida, mas também quero agradecer as nossas queridas professoras do Departamento de Espanhol, professora Elda Firmo Braga, que já tem uma história com, né, desde algum tempo, uma outra querida professora, que eu não tenho como não dizer o nome, Ana Cristina dos Santos, que já estava também na pesquisa em literatura para crianças, e agora a Alejandra, né, que nos chegou assim como um presente e logo abraçou a literatura infanto-juvenil, abraçou todo esse nosso empenho, o empenho que é da UERJ, de construir um caminho para a literatura infantil e juvenil aqui na UERJ. Então, assim, profundo agradecimento. A Alejandra faz parte da comissão organizadora, junto comigo e com mais outros professores, né, e alunos. Assim, é um momento de muita felicidade para mim. Alejandra, gostaria que você, né, falasse. Muitas graças para mim. Tereza. Eu só gostaria de registrar que a gente tem aqui, eu fiquei acompanhando um pouco o chat, eu percebi que a gente tem aqui assistindo a esta palestra pessoas de vários lugares do Brasil. Aí eu consegui detectar algumas instituições. Então, a Universidade Federal de Santa Catarina, uma universidade chamada UFCAT, que fica em Goiás, a Unimontes, a Universidade Federal, o FNT, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, temos aqui também colegas do CAP, da UERJ e da UF. Com certeza tem pessoas de outros lugares também que não se identificaram, não identificaram a instituição. E a Alejandra também leu algo de alguém da Argentina, né? Então, imagina assim, que o alcance dessa palestra foi muito grande. Pessoas de várias partes do Brasil e talvez até fora do Brasil. Hermoso. Isso é muito bacana. Eu gostei. Como não estar agradecida? Muchas gracias. De la Unimontes, UFRJ, PUC de Rio Grande do Sul, Cefet de Minas Gerais, de Rio Grande do Sul, do norte de Tocantins, de São Paulo también. O sea, hay personas de todos los estados de Brasil escuchándote. ¡Qué María cosa! Además de ese país inmenso. Muchas gracias a ustedes, a los oyentes, a quienes nos han estado viendo. Y bueno, y les paso enseguida la conferencia para que ustedes la tengan colgada en el sitio. Es un honor, es un gusto. Bueno, eso. Muchísimas gracias. Bueno, perfecto. Entonces vamos cerrando. Nuevamente agradecemos a todos os que ouviram Maria Tereza, que estiveram aqui com tanta atenção, nessa espécie de transe que todos nós entramos, nos acalentando do lado do calor, assim, do coração de Maria Tereza, que nos brindou com tanta generosidade, esse calor da narração. Canalizou Walter Benjamin, e todos os narradores orais da história assim, chegaram até aqui para nos acompanhar hoje à tarde. Então, agradeço a todos. Aqui estão muitas pessoas também parabenizando. Muito obrigada, Maria Tereza, por tua generosidade. A verdade é que estou muito orgulhosa. Esta vez sim estou muito orgulhosa por ser argentina. Que piola, ¿no? Pero nada, gracias. Muchísimas gracias por tu generosidad. Y eso, así que cerramos y ahora dentro de poquito
descansen un rato porque ya tenemos otras conferencias, otras charlas. Descansen ahora de tanta emoción, que ahora tienen que renovar fuerzas. Así que muchísimas gracias. Y vamos saludos y abrazos para todos. Tchau, Muito tchau. obrigada, Andreto. Muito obrigada. Tchau. Obrigada a todos. Gracias.